Bienvenidos a Entre Notas, su programa de música católica, entretenimiento y más. Por acá les saluda Katherine Vargas y estoy muy feliz y bendecida de poder llevarles un episodio más a cada uno de sus hogares. ¿Qué tal si empezamos con el primer segmento de Conociendo al Artista? Conociendo al Artista. Muy bien, como les mencionaba, por acá tengo una artista muy especial en la casa de FETV en Panamá. Ella es Celines Díaz, nos acompaña desde República Dominicana. Bienvenida, qué bendición poder que estés aquí con nosotros compartiendo sobre la gran trayectoria musical que tienes. Gracias, Katherine. La verdad, feliz de estar aquí por primera vez en este programa, en este canal, y feliz de estar nuevamente aquí en tu tierra hermosa, Panamá. Muy bien, me encanta. Celines, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Siempre estuviste involucrada en todo esto de la Iglesia Católica, desde la música, o desde pequeña ya sabías que tenías ese talento o ese don para cantar? Bueno, desde pequeña sí sentía esa inclinación por la música, por el canto, la composición, aunque no siempre estuvo en mis planes o mis sueños ser una cantante católica, dedicarme al servicio de Dios a través de la música. Eso ya vino más adelante, pero sí, desde pequeña ese siempre fue mi sueño, poder cantar, dedicarme a esto, y bendito sea Dios que me ha pedido hacer ambas cosas. Muy bien, qué bendición eso, porque al final es una promesa del Señor, o es lo que Él quería para ti, no desde el principio, pero sí lo logró que se cumpliera. ¿Y en qué momento preciso inicia esta misión de la música católica en tu vida? Sí, pues mira, yo después de terminar mis estudios, hice una pausa antes de empezar la universidad, y le dije a mis padres que me gustaría intentar con la música, que quería dedicarme a la música. Algo que fue como que sorpresivo para ellos porque no había más nadie en mi familia que lo hiciera, pero decidieron apoyarme y me experimenté en ese mundo de la música. Estuve con una discográfica multinacional, y después de un tiempo, habiendo logrado este sueño, entonces yo digo, caramba, y esto era todo. Como que empecé a experimentar un vacío. Yo dije, es que siento que algo me falta, siento que aunque tengo lo que yo quería, no es suficiente. Entonces como que ahí empecé un proceso de búsqueda, ¿verdad? Y sí digo, siendo católica, teniendo una familia hermosa, teniendo todo lo que necesitaba, pero yo no había tenido una experiencia de Dios. Directa con Él. Directamente, y eso era lo que me faltaba. Entonces, bendito sea el Señor, me invitan a un retiro querigmático, como un retiro de iniciación en la fe católica, y allí tengo mi encuentro con el Señor. Estoy hablando que hace ya unos casi 20 años. Wow. Entonces, en este retiro, yo, a raíz de ese encuentro personal que tuve, a raíz de esa experiencia, yo decidí entregarle al Señor mis sueños, mi vida, mis talentos. De hecho, yo pensaba que seguir al Señor significaba renunciar a eso. Y yo prácticamente dije, ya, Señor, te entrego esto, lo que yo quiero es servirte a ti en la iglesia, lo que tú quieras. Pero no sabía que Dios me tenía esta sorpresa de llamarme a servirle a partir de ese momento, pues también es lo que me gustaba y haciéndolo para Él. Wow, qué interesante, porque a veces uno dice que ya si hice temas de universidad o si empecé a trabajar, esto es lo mío, pero no sé qué más puedo ir descubriendo, porque esto fue como que me invitaron a este retiro, pero no sé qué va a suceder. Fue una sorpresa literalmente para ti. Qué bonito. Celines, ¿y cómo te inspiras a la hora de escribir cada una de tus canciones? Bueno, hay muchas formas de inspirarnos. De todo un poco. Sí. En un principio, así te digo, o sea, siempre me ha gustado mucho leer la palabra. O sea, Dios es Dios hablándonos al corazón. Y en la palabra, wow, es una fuente de inspiración enorme. Allí en los salmos, en un versículo, las promesas de Dios, creer en esas promesas. De ahí han surgido muchas canciones basadas en un versículo, y siento como Dios me habla y así quiero comunicarlo. Pero también de experiencias, ¿verdad? De cosas que he vivido, que me han pasado, de amigos y familiares que también lo han vivido. Sí. Entonces, también como una forma de comunicar lo que Dios hace en nuestras vidas. Por supuesto. Entonces, nada, a veces también puede surgir de la manera más random posible, haciendo los quehaceres en la casa, de repente me llega que esta una melodía o esta letra, empiezo a alabar al Señor y de repente, déjame grabar esto. Okay. Entonces como que
hay muchas formas. Hay muchas formas, Sí. definitivamente. Sí. Y así mismo como tú mencionas del tema de las experiencias o de los propios testimonios de uno, hay una canción que se llama Pedacito de mi alma. ¿Podrías hablarnos un poco sobre ella? Ya, tú dices pedacito de mi alma y enseguida mi corazón se me derrite, porque esa canción es muy especial para mí. Nació en un momento de mi vida en el que estaba siendo testigo de una promesa de Dios, una promesa cumplida. Yo pasé por un momento de salud difícil en el que casi se me diagnostica un cáncer de endometrio y no iba a poder concebir, tenían que realizarme una histerectomía, no iba a poder tener hijos. Sin embargo, Dios hizo su obra en mí, no solamente me sanó, sino que me regaló este gran milagro de poder ser madre. Y bueno, pues mientras me encontraba en este embarazo, que fue de alto riesgo, tenía que estar en cama, pues allí pude tener ese tiempo para realmente agradecer y valorar ese don de Dios. Y nace esta canción, Pedacito de mi alma. Recuerdo como ahora en la cama, acostada, muchas veces orando, haciendo el rosario con la bebé, Sí. pero sobre todo ese momentito en el que yo componía estas letras. Y hoy día yo digo que es un himno de los padres a los hijos, no solamente que se la dediqué a mi hija, sino que hoy día muchos padres me han dado testimonio de cómo ellos también en su espera oraban al Señor, cantaban esta canción y hoy es una canción para ellos y sus hijos también. Qué bonito, es literalmente una oración contestada. Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Esa es una canción que yo personalmente a todos esos papás que nos están viendo desde casa, les recomiendo que puedan buscarla, puedan escucharla, incluso puedan hacer ese silencio interior que muchas veces en nuestro día a día se nos olvida. Y créanme que si le prestamos total atención a la letra, nos va a gustar muchísimo. Así que Pedacito de mi alma, usted en casa puede ir a buscarla de Celines Díaz. Y asimismo, yo sé que cuando nosotros nos vemos dentro de la iglesia, sabemos que estamos muchas veces en bastantes cosas, en nuestras pastorales, en nuestras comunidades o desde nuestras parroquias. Pero tú hablas sobre una frase que es: yo soy una misionera católica feliz. ¿Por qué? Aparte de que, bueno, el católico en el gozo del Señor siempre lo está. Sí, Pero precisamente, Celines, ¿por qué utiliza esta frase? Claro, pues yo creo que Dios cambió mi deseo de ser una cantante famosa por ser una misionera feliz. Yo creo que en la misión, en el cumplir el propósito de Dios, ahí encontramos la felicidad. Y cuando digo que soy feliz, no quiero decir que no tengo problemas, no quiero decir que todo está bien. Total. Sí hay muchos cada día, pero he aprendido a enfrentarlos de la mano del Señor. Y yo creo que todos estamos llamados a ser misioneros, ahí donde nos toque, en la realidad que nos toque, felices, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que hay un Dios que nos ama, que nos ha llamado. Y pues sí, o sea, genuinamente te puedo decir que a pesar de todos los sacrificios que puede implicar estar aquí, dejar mi familia es el primero, todas las renuncias que tengo que hacer, soy feliz siendo misionera, sirviéndole al Señor, pues no solo con mi música, sino con mi vida, ¿verdad? Entregándole a Él lo que soy, lo que tengo. Entonces soy feliz. Me encanta. Y aquí somos felices también de tenerte y de escuchar de ti, pues cómo uno tiene que hacer muchas veces cambios en la vida de uno, pero sabiendo que la felicidad, el único que la puede dar es el Señor. Totalmente. Y no hay mayor alegría que poder decir: yo confío en el Señor, yo vivo para Él y doy todas las cosas sentada por Él. Cuando un católico llega por ahí, usted lo ve con una cara, uno dice: pero ¿qué le pasó? Si le tiene falta vida? oración. Le falta, ¿verdad? Exactamente. Así que bueno, Celines, nos vamos a un breve cambio comercial, pero usted que está en casa, por favor no se despegue las pantallas de Entre Notas para seguir conociendo la trayectoria de esta gran artista que tenemos invitada hoy acá desde República Dominicana. Así que nos vemos y ya pronto regresamos. Busco tu presencia, mi alma tiene sed de tu amor. Tengo sed de Dios, de la vida. Tengo sed de ti.
continúa con Entre Notas, y antes de continuar con nuestra artista que tenemos hoy en casa, es importante recordarles que ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @FETV05 en Instagram, en YouTube, en Facebook, para que usted pueda volver a ver cada uno de los programas, obviamente de Entre Notas, pero también de toda la programación que se tiene preparado para ustedes en casa desde FETV. Y al principio conversábamos con Celines sobre cómo fue su inicio en la música católica, algunas de las dificultades que ha tenido que vivir. Precisamente nos habló de la canción Pedacito de mi alma, también cómo se inspira a la hora de escribir las canciones. Pero yo quisiera saber cuál o cómo usted describiría ese estilo musical particular que define a Celines Díaz. Bueno, pues yo diría que, aunque yo creo verdaderamente que no hay un solo estilo musical que te defina, porque hay diferentes momentos. Hay momentos para la alabanza, momentos para la evangelización, momentos para la adoración, y yo creo que tenemos que tener presencia, o sea, tenemos que tener canciones que abarquen todos esos momentos. Pero si me fuera por uno, cuál me gusta más, con cuál me identifico más, pues yo creo que la adoración. O sea, siento que mi llamado tiene mucho que ver con ese estar a los pies del Señor. De hecho, siempre que nos invitan a un lugar, no solo un concierto, sino que vamos a adorar al Señor, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, o sea, disfruto muchísimo poder llevar al pueblo a que adoremos juntos al Señor. Entonces yo diría que entonces la adoración. La adoración, muy bien, me parece genial. Igualmente, hay una de las canciones que se llama Me Levantaré, que voy a leerlas porque al frente del artista no puedo decir la canción mal, eso no puede pasar. Así que yo la voy a leer para que nos hables qué significa esta frase que utilizaste en la canción Me Levantaré, que dice: si al orar no escuchara tu voz, si el temor cierra mi corazón, esperaré en ti, mi Señor. Amén. Y al final dice, y yo sé que me levantaré. Que me levantaré, sí. Sí, qué bonito. Mira, pues muchas veces nosotros tenemos que entender que no todo es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Muchas veces vamos a orar y no tenemos una respuesta inmediata. Eso no quiere decir que Dios no nos esté escuchando, ¿verdad? Eso es algo que uno aprende. Orar con fe, el Señor dice, pidan y recibirán, busquen y encontrarán. Entonces, estamos llamados para confiar. Aunque tú no escuches la voz de Dios en ese momento, confía que Él sí está escuchando tu oración, y a su hora, a su tiempo, Él responderá. Y también esto de si el temor cierra mi corazón, muchas veces también, o sea, el temor nos paraliza. O sea, el Señor dice que el amor echa fuera todo temor. Y cuando Dios entra a nuestra vida, lo primero que quiere trabajar es echar fuera ese temor de que, ¿y si no? ¿Y si no? Esas dudas no, porque no es una fe a medias, no es una fe tibia, sino una fe confiando plenamente en el Señor. Entonces, es como ese llamado a esperar en Dios. Aunque no lo escuches, aunque no veas que Dios está trabajando, confía, espera que Él así lo está haciendo, y entonces, en su momento, ya cuando esperes en Él, te vas a levantar, porque verás ese testimonio, verás esa oración contestada, verás esa promesa cumplida. Amén. Sí. De verdad que sí. Muchas veces nosotros creemos que al ponernos las dudas, nosotros mismos estamos haciendo las barreras en cuanto al trabajo que el Señor va a hacer con nosotros, en cuanto a la obra que el Señor va a hacer con nosotros. Así que usted ya sabe. Lo dice Celines y también nosotros lo sabemos porque el Señor nos los ha dicho desde los evangelios, que no hay nada difícil para Él y que el tiempo de Él es perfecto. Nada imposible. Así que yo también conozco una frase que utilizas mucho, que es: sí conocías de Dios, pero no conocías a Dios. ¿Por qué? Claro. Pues muchas veces nosotros como católicos, voy a hablar, ¿verdad? Que es lo que nos compete. Sí. Heredamos la fe. Te bautizan desde chiquitico, te llevan a la iglesia los domingos y soy católico, pero no hemos tenido una experiencia de Dios. Entonces, definitivamente esa experiencia de Dios es lo que te cambia la vida. O sea, tú puedes ser católico de herencia, de tradición toda la vida y no haberlo conocido a Él. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos detenemos, ¿verdad? Cuando tenemos ese espacio, cuando nos damos la oportunidad, ya sea por un retiro, ya sea por algún taller, un congreso donde te inviten, o sea, siempre a mí me gusta motivar. Dense la oportunidad, vayan, no tengan miedo, porque tu vida puede cambiar, como cambió mi vida en aquel retiro.
Entonces, yo digo que en ese retiro yo realmente pude conocer a Dios. ¿Por qué? Porque me detuve, porque abrí mi corazón, porque le dije, Señor, haz lo que tú quieras. Ya yo estoy cansada de andar por ahí diciendo que soy católica y no verte obrar en mi vida, no porque Él no podía, sino porque yo no lo dejaba. Entonces, como que no es lo mismo, recuerda, decir que tú eres católico y oír de Dios, a tú tener un encuentro personal con Él y no solamente repetir lo que te han dicho, sino contar lo que tú has vivido. Entonces, a eso estamos llamados todos, a conocer a ese Dios y ya después darlo a conocer, por supuesto. Así es, definitivamente que sí. Celines, igualmente yo quisiera preguntarte y saber todo el detrás, porque nos mencionabas al principio que sí, tú querías ser cantante, dedicarte a esto como primera niña de tu familia. Sí. Pero el Señor tenía preparado para ti ser música católica. Sí. ¿Cómo fue la preparación de este primer álbum en el 2009 más o menos? Luego trabajas en otro álbum en el 2014 y de ahí todo lo demás es historia. Sí, ¿Cómo sí, fue sí. toda esta preparación? ¿Cómo fue la producción? ¿Cómo es esa Celines en su momento de producir canciones y todo el englomerado que conlleva sacar un álbum? Qué bonito. Vaya, pues ese primer álbum Sí. católico en el que que pudimos compartir, fue una ofrenda de mi familia y mía a la iglesia, al Señor, una ofrenda en gratitud por lo que Dios había hecho en mi vida. Como les contaba, en un principio yo estaba dedicada más a la música secular, Sí. ¿verdad? No tenía yo en mente que iba a servir a Dios, pero sí recuerdo que mis padres oraban. Mi papá y mi mamá le pedían al Señor, ay, inspírale una canción, que cante para ti. Entonces yo como que veía eso muy lejos. Sin embargo, al tener este encuentro con Dios, que me cambia la vida, al decidir dedicarme a Él, entonces después de 3 años de haber tenido este encuentro con el Señor, de estar sirviéndole en la misa, en la adoración, en los retiros, Dios empieza a regalarme canciones. Yo todo ese tiempo, esos 3 años fue en discernimiento, Señor, Sí. ¿qué tú quieres? ¿Qué más tú quieres de mí? Y por supuesto, así fue como Dios me respondió, regalándome esas canciones. O sea, tú quieres que yo cante para ti. Entonces así surge este disco, Canto para ti, Ajá. que fue como un regalo, como te decía, para la iglesia y en gratitud porque Dios me había rescatado de donde yo me encontraba, porque había llenado mis vacíos y todo esto. Entonces fue muy lindo porque yo la verdad no sabía si le iba a gustar a la gente, yo no tenía expectativas. O sea, dije, bueno, esto yo lo hago con muchísimo amor y de verdad qué gran sorpresa al yo ver cómo la gente lo recibió con tanto cariño. Eso sí, te agradezco al Señor haber tenido también la experiencia en la música, en la producción secular, Sí. porque allí aprendí a que lo que hagamos para el Señor debe ser con calidad. No a conformarnos, no, que esto es para Dios, con lo que se pueda. No, si hay que esperar un poquito más, espera un poquito más, porque ya lo que uno grabe es definitivo. Entonces eso es algo que nosotros también tratamos de hacer, revisar bien las letras, la música, hacer varios demos incluso, este me gustó, este no. Dedicarle tiempo, ¿verdad? Que eso se requiere. Siempre tengo un gran equipo de amigos, músicos, que Sí. también escuchan, que también colaboran, que también dan sus aportes. Entonces todo esto enriquece más el proyecto. Y ¿qué te digo? Después de esos 2 discos no hemos tenido una producción completa, sí hemos sacado sencillos, así Sí. es como ahora se hace. Correcto, correcto. Pero sí les doy como un poquito de primicia que estamos trabajando ya en una tercera producción ya más completa. Guau. Y esperamos en Dios, es a su tiempo, pero esperamos en Dios Correcto. que para el próximo año puedan empezar a escucharla. Ay, qué bendición, Dios primero. Ahí vamos a estar en todas las plataformas para poder recibir este trabajo que están haciendo para el Señor. Y bueno, asimismo, yo siempre digo que de la mano de una buena producción y trabajándole al Señor al 100%, dándole lo mejor que Él se merece, siempre están las dificultades. Sabemos que hoy en día tal vez los cantantes católicos tienen dificultades en cuanto a poder producir un álbum como se debe, estrenar un videoclip, por los recursos económicos, Claro. porque todo eso va de la mano. Háblanos o puedes dirigirte a cada uno de los artistas católicos panameños y los internacionales que nos ven, que a pesar de esas dificultades, el trabajo para el Señor pues se hace y se hace de la mejor manera posible porque confiamos en Él. Sí. Y
si tienes algún tips para cada uno de esos artistas, por supuesto que puedes darlo ahorita. Vaya, sí, definitivamente ese es un inconveniente con el que todos nos enfrentamos. Sí. De hecho, sí te confieso, a mí tengo muchas canciones que me hubiera gustado poder producirlas y sacarlas, compartirlas antes, pero por la misma dificultad que atravesamos todos, por no tener quizás los recursos en el momento para hacerlo como uno quisiera, pues no se ha dado. Entonces, ¿qué les diría yo a ustedes, mis hermanos músicos? Que no se desanimen es lo primero, que no lo guarden y lo olviden, sino que se lo entreguen al Señor, que no dejen de orar por eso, de buscar incluso ayuda, ¿verdad? Orar al Señor para que provea los recursos, para que ponga a las personas, compartirle a amigos y ver de qué forma, porque así es como yo creo que Dios nos responde, pero a través de otros hermanos, ¿me entienden? Entonces, ahora hay muchas formas, o sea, hay personas, algunos se animan, a mí quizá me da un poquito de pena, pero algo que se usa también es usar las redes para eso. Sí. Pedir a los hermanos que colaboren, también ofrecer algunos servicios. Hay muchas formas en las que poco a poco uno puede ir construyendo, ¿verdad? Una producción musical. Correcto. Sí se requiere paciencia, sí se requiere humildad, porque hay que pedir ayuda cuando no se tiene una disquera detrás que te apoya, cuando no se tiene, ¿verdad?, un trabajo del que tú digas, no, estos recursos son para eso. Yo lo he vivido, lo sé, pero no por eso me desanimo. O sea, yo sé que en su momento Dios que me regaló esa canción me ayudará a compartirla. Entonces, más que nada eso. O sea, tener ideas, pensar de manera creativa qué cosas se pueden hacer para recaudar esos fondos, pedir ayuda directa, quizá algunas empresas, la iglesia, y esto lo digo porque creo que es importante, Sí. La iglesia no es la responsable de nuestras producciones musicales. Correcto. No es que mi párroco no me apoya porque no me da el dinero y por eso no he podido, no. Nosotros tenemos un servicio con el cual colaboramos a la misión de la iglesia. La iglesia no es la responsable de nosotros. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Ahora, ¿qué sí puede hacer el padre? Estar consciente, o sea, tú intégrate a la iglesia, que el padre te conozca, colabora allí, sirve allí, haz comunidad, y el padre, por supuesto, que va a orar por ti, y Así si es. tiene la oportunidad, Lo va a hacer. no va a dudar en hacerlo. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, como que nada, y darse la mano, o sea, trabajar unidos. Uno con otro, claro que Trabajar sí. unidos, hay muchos amigos, allá usamos mucho esto, colaboramos. O sea, hay amigos que saben que tú no tienes los recursos en un momento, pero cuando se pueda tú se los darás. Entonces te pueden ir ayudando también a grabar música, a ir haciendo las ideas. Entonces yo digo que sí, que ánimo. De esta manera cerramos Entre Notas. Quisiéramos quedarnos un poquito más conversando, pero no se va a poder. Así que muchísimas gracias, Elinés, por estar hoy con nosotros. Y asimismo, gracias a cada uno de ustedes que desde sus hogares nos acompañan siempre. Les recordamos que cada una de sus donaciones para su canal, el Canal de la Misericordia, es muy importante. Créame que con cada pequeño granito de arena hacemos un montón y el servicio se puede seguir llevando. Se puede seguir llevando la misa diaria y se pueden seguir llevando programas como este. Así que bendiciones y nos vemos en otra ocasión más de Entre Notas. Así mi alma te busca, oh Dios, así te busca mi alma, como la sierva sedienta